Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Ivana Finucci-Curi, soy la directora de la carrera de licenciatura en Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Trujillo. Les damos la bienvenida a la 8ª edición del ciclo de conversaciones en torno a. En este caso, nos convoca una temática sumamente interesante y que tiene que ver con los nuevos objetos de estudio de los licenciados en Economía egresados de nuestra Casa de Altos Estudios en este año 2021. Este es un espacio que ha buscado, en primer lugar, convocarlos para felicitarlos por el logro alcanzado y para poder generar un escenario donde sus tesis de grado sean conocidas, ¿sí? Se convoca a esta instancia tan especial para que haya un espacio de socialización de estos trabajos de tesis de grado que han sido muy ricos en este año 2024 por parte de los 5 graduados que hemos tenido en nuestra Casa de los Estudios. Así que bueno, los felicitamos y les damos la bienvenida a Franco Tagnani también, que está desde Buenos Aires, donde se encuentra viviendo y trabajando actualmente. Voy a tomarme una licencia, voy a leer los títulos de las distintas tesis que van a ser presentadas hoy brevemente por graduados. Primero, Franco Tagnani, que como les decía está conectado vía Meet porque se encuentra viviendo en Buenos Aires, nos va a contar sobre su tesis de grado Dinámica para el desarrollo local de Gualeguaychú durante el siglo XX. Luego Nicolás Siedanis, con su tesis titulada Argentina en cadenas globales de valor, tendencias y perspectivas para la diversificación de la matriz exportadora nacional entre los años 95 y 2019 ha sido el estudio. Posteriormente, Sebastián Andino nos contará sobre su tesis titulada Cambios y evolución en el balance de pagos y crecimiento económico a nivel mundial durante el periodo 2005-2019. Luego, Manuel Quiroga nos va a hablar sobre las principales conclusiones a las que ha arribado con su tesis Capital Humano, Ingreso y Acceso al Empleo, un análisis aplicado a la situación argentina actual. Y finalmente, Damián Sosa Jacob nos presentará los principales aspectos de su tesis titulada Análisis de la evolución y sustentabilidad de la deuda pública de la provincia de Entre Ríos, periodo 2014-2019. Bueno, hechas las respectivas presentaciones, agradeciéndoles nuevamente la participación y felicitándolos por el logro alcanzado en este año, le damos la palabra en primer lugar a Franco. Franco, ¿cómo te va? Muchas gracias a todo el equipo por hacer posible la conexión. Yo quería ir más allá de mi tema específico del tesis y tratar de explicar un poco lo que fue el proceso de antes, durante y después de la elaboración de la tesis. Mi tesina se titula Dinámica para el desarrollo local de Gualeguaychú en el siglo XX y ya a partir de eso pueden notarse dos delimitaciones, una espacial y la otra temporal. La delimitación temporal más o menos uno trata en distintos aspectos desde la economía, pero la delimitación espacial era la que me generaba dudas para llegar a elaborar el mismo tema de tesis. Esto ya lo venía pensando desde hace un tiempo y previamente a la elaboración de la tesis hice un curso de metodología de la investigación donde me crucé con mi director, con quien iba a ser mi director, quien me indicó que no había problema con que realizara ello porque era un tema que me tenía que interesar a mí y que además no era una tesis doctoral, entonces debía ser un tema que me interese y que bueno, podía tener la implicancia que me iba a generar a mí en un futuro como profesional. Después de esto yo trabajé en el Consejo Deliberante ya una vez que había tomado el tema específico de la tesina y encontré diferencias entre el desarrollo o cómo se plantea el desarrollo, porque estuve en el Consejo Deliberante de Paraná. Entonces encontré muchas diferencias entre lo que fue el desarrollo histórico de Paraná y el desarrollo histórico de Gualeguaychú. Todo esto me llevó a seguir construyendo la tesis, a pensar en Gualeguaychú y también a pensar en cómo se tiene en cuenta la política económica desde el territorio. Entonces, a partir de ahí comencé a elaborar lo que es el marco teórico
donde empecé a encontrar muchísimos aspectos que tienen en cuenta el territorio, muchísimos aspectos que también son macroeconómicos. Entonces la tesis es una articulación de todos esos factores que me parece que se puede ver desde el desarrollo económico local y al mismo tiempo teniendo en cuenta lo que es el desarrollo económico nacional. Pero bueno, también me surgió la pregunta porque mayormente uno piensa el desarrollo desde una perspectiva como un territorio homogéneo, como Argentina como país. Entonces me surgió la pregunta, ¿cuál es el rol de los agentes locales en el desarrollo económico? Porque Argentina tiene el 90% de la población y más que vive en ciudades. Entonces, de alguna manera terminan influyendo en el desarrollo económico, más allá de que yo estudiaba el caso puntual de Gualeguaychú porque iba a ser imposible abarcar todo el desarrollo económico de todas las diferentes localidades, pero bueno, a partir del marco teórico puedo llegar a conocer esas implicancias de lo que son los agentes locales. Una de las preguntas que existía en cuanto al marco teórico es si debe darse una territorialización de las políticas o si deben llevarse a cabo políticas territoriales. En este sentido, es también una mirada desde arriba hacia abajo o desde abajo hacia arriba. En ese sentido va la pregunta. Yo creo que a partir de lo que vi en mi tesis y por lo menos para el caso puntual de Gualeguaychú, que tiene que haber una articulación entre ambos sentidos, tiene que haber una participación de los actores locales, también de los actores nacionales, provinciales, y bueno, y la sociedad civil cumple un rol fundamental en cada uno de los diferentes territorios. Entonces, lo que pude concluir es que el desarrollo local de la ciudad de Gualeguaychú se moldea en lo que serían los términos de la nueva geografía económica, por ejemplo, tanto a partir del contexto nacional como por el accionar de los actores locales. Entonces, desde esa perspectiva me gustaría hablar un poco de la charla y tener en cuenta esos actores locales que fueron surgiendo a lo largo del proceso de investigación, principalmente durante el proceso de la tesis que fui llevando a cabo, que me fui encontrando con los distintos modelos teóricos y cómo abarcaban esta problemática. Sin embargo, también una vez concluido lo que fue el proceso de tesis, yo seguí yendo a diferentes cursos, a diferentes charlas, y lo que veo por ahí es que se tiene en cuenta principalmente desde lo académico, desde la investigación, se tiene en cuenta los diversos territorios. Entiendo que es un tema muy complejo y muy amplio porque son infinitos los territorios que existen y los diferentes actores locales cómo pueden llegar a jugar en cada uno de los territorios. Pero lo que sí noto es que, por ejemplo, hay un distanciamiento entre lo que son políticas públicas de nivel macroeconómico con lo que son los agentes locales, que me parece que también es una tarea que nosotros como profesionales podemos llevar adelante, tener en cuenta estos agentes locales para el desarrollo económico, porque son los actores que viven en el territorio y que conocen el territorio y que pueden llevar a cabo diferentes políticas y que de hecho las han llevado adelante y han generado nuevas dinámicas en algunos de los territorios. Yo en mi caso, por ejemplo, considero algunas de las ciudades. Entonces me parece que es un factor a tener en cuenta y que es importante incorporar en el estudio de lo que es el desarrollo económico. Y, bueno, muchas gracias. Gracias. Franco. Bien, bueno, mi nombre es Pipo Laciones. Yo hice mi tesis sobre un análisis de la inserción de argentinos en las cadenas globales de valor. Más que nada porque me quedé o sea, cuando yo termino la parte de la carrera, yo quería entender mejor cómo era la composición del comercio internacional, cómo
interactuaban los distintos actores, quiénes eran los principales actores en el comercio internacional y qué lugar ocupa Argentina en todo esto. Y a partir de ahí también yo tomo como eje de estudio esto de las cadenas globales de valor, entendiendo que a partir de la globalización que empieza a surgir en 1970, las cadenas globales de valor, si bien ya existían desde antes, existen desde siempre, como un proceso que se intensificó a partir de la evolución de la tecnología de la comunicación, evolución del transporte y sobre todo una nueva integración política global que se fue dando. Entonces, bueno, usé esto como un eje como para ver qué integración tenía Argentina, aguas arriba, por ejemplo, en lo que es importar para poder exportar, y aguas abajo, que es qué países utilizan el valor agregado que generamos nosotros en las exportaciones para poder exportar. Esto es lo que te permite una mirada sobre la implicancia que tiene el comercio internacional para los países en lo que es la balanza de pagos. Tenemos varios antecedentes teóricos, entre estos lo más importante, Prebisch y Tirwell, que trabajan en el desarrollo económico de los países, las implicancias de la sensibilidad de las exportaciones y de los productos que componen la canasta exportadora de los países, en los límites que le ponen a la balanza de pago, ¿no? Y esto cómo limita el crecimiento económico. Entonces pensar en cadenas globales de valor te da una perspectiva nueva para pensar las exportaciones de Argentina, ya que históricamente siempre lo pensamos como un país agroexportador, pero mirarlo desde esta nueva perspectiva de las cadenas globales de valor te permite ver que hay sectores donde también hay oportunidades, si bien no son el principal sector exportador de Argentina históricamente. Entonces podemos ver, por ejemplo, la industria automotriz y la industria farmaquímica como dos sectores relevantes cuando uno lo mira desde esta perspectiva, ¿no? Entonces, bueno, un poco mi idea fue eso, analizar cuáles son los principales países con los cuales podemos entablar relaciones comerciales que nos permitan diversificar la canasta exportadora, saliendo de la típica exportación agroindustrial, que sobre todo un tema que está en boga actualmente, que esto es la competitividad externa que puede tener el país. Cuando uno piensa en bienes exportables con mayor valor agregado, ya el tipo de cambio no es la única variable de importancia, sino que también el capital humano que se le introduce a los productos de valor agregado que le podemos poner desde Argentina, con el enorme capital humano que tenemos, ya empieza a agregarte variables al modelo y te permite pensar en una canasta exportadora más diversificada, con una sensibilidad de ingreso a las exportaciones mucho mayor, que nos permitiría salvar las fluctuaciones que nos generan los precios agrícolas o la balanza de pago, básicamente, que es lo que históricamente le ha traído problemas a Argentina. Así que bien, un poco cuando llego a las conclusiones de este trabajo, vamos a ver que Argentina históricamente tiene una muy baja integración internacional en el comercio, y la participación en las cadenas globales de valor también ha sido baja. Sin embargo, en el último tiempo ha sabido incrementar su participación aguas arriba, o sea, incorporar importaciones para poder exportar mayor valor en la industria automotriz y en la industria farmaquímica. Entonces, bueno, esto nos permite ver nuevos países socios, como por ejemplo se destaca Holanda, Irlanda y Alemania en la industria farmaquímica, que son los principales países en este sector. Y bueno, y en términos de la industria automotriz, es bien conocido que tenemos buenas relaciones comerciales con Brasil y a su vez con México, que es el principal productor automotriz en Latinoamérica. Así que bien, invito al próximo estudiante que se vayan a graduar de esta carrera a seguir esta línea de estudio, porque es muy interesante, enriquece mucho el conocimiento del comercio internacional y es un tema importante para el país en términos de nuestras relaciones en el comercio exterior, y para mejorar nuestra percepción del crecimiento limitado por la balanza de pagos. Bueno, un poco siguiendo la línea de Nico, de Franco, mi temática también gira en torno al crecimiento económico y al desarrollo económico, un poco más macro si se quiere ver, pero literal tomo las mismas teorías que Nico del estructuralismo presentado por Prebisch,
mayormente como el padre del estructuralismo, y también Tirwald y su modelo de crecimiento restringido por la balanza de pago, por lo que busco yo, o mi idea principal de tesis era estudiar y a nivel mundial, en un periodo desde 2005 a 2019, analizar en general este proceso de crecimiento económico y buscar una relación entre el proceso y la dinámica de crecimiento económico de los países y su relación, cómo la dinámica de la balanza de pagos del sector externo influye positiva o negativamente en el proceso, y cómo las relaciones entre países, bueno, que explica en general el estructuralismo, se puede verificar. Un poco la idea de la tesis es retomar estas dos principales corrientes teóricas del crecimiento y el desarrollo económico y tratar de como actualizar, buscar si las variables que yo analizo, que principalmente son el PBI per cápita en cuanto al crecimiento económico, y para el sector externo la cuenta corriente y la cuenta financiera, si la combinación de estas tres variables nos brindan nuevos tipos de subdesarrollo, o si los subdesarrollos y los desarrollos que consideramos en los años que se funda la teoría del estructuralismo y hasta la actualidad cambiaron, si existen nuevos grupos de países que pasaron del subdesarrollo al desarrollo. Todo esto es, bueno, un poco el objetivo del estudio. Y bueno, analizando todos estos datos, básicamente viéndolo en dos periodos, al inicio 2005-2007 y 2017-2019, comparándolos, bueno, se podría como dividir en dos grandes partes. Por un lado, en los procesos que transcurren en el mismo, y después en esto que mencionaba de los nuevos grupos de países subdesarrollados. Dentro de este hay distintas capas según los niveles de ingreso y las situaciones que se observan. Y bueno, en primer lugar, en cuanto al proceso, se puede verificar que la China, el crecimiento impulsado por China, marca en primer lugar en todo el proceso de crecimiento y tracciona a los países principalmente subdesarrollados, específicamente como menciona Nico, los países agroexportadores o exportadores de materia prima en general, como Sudamérica, África, lo que, bueno, impacta positivamente en los primeros años de estudio de este periodo, y resulta en saldos positivos comerciales, en crecimiento del PBI per cápita, es decir, que impacta positivamente y muestra un avance bastante importante de los países considerados subdesarrollados. Y bueno, como el proceso que lidera China se ve estancado a finales del 2015 más o menos, donde el crecimiento ya no es tan elevado, donde se estanca su tasa de crecimiento, donde este proceso y el impulso que le da al resto del mundo también se ralentiza. Y bueno, todo este crecimiento, el aumento de la demanda de commodities que benefició a los países subdesarrollados, impacta, y en muy poco tiempo revierte toda esta situación, este avance que hubo durante aproximadamente 10 años de los países subdesarrollados, y ante una caída de los términos de intercambio, lo cual considera muy importante el estructuralismo para poder que los países subdesarrollados puedan encarar un proceso de industrialización y de resolver estas condiciones en las cuales se encuentran. Básicamente reaparece la restricción externa en muy poco tiempo, en este lapso de 2 años, 2015, 2017 y ya 2019, revierte saldos positivos
a negativos, es decir, pasamos de superávit comercial y financiero en el sector externo a déficit pronunciados, tanto en América del Sur principalmente como en África. Y en cuanto esto es parte del proceso liderado por China y cómo impactó en los países del subdesarrollo. Después tenemos otro análisis prácticamente aparte, donde los países considerados desarrollados o economías avanzadas no muestran en todo este periodo una gran variación de las tasas de crecimiento, pero sí sostenían en el tiempo, por lo que más allá de lo que pueda pasar en el sector externo, el comercio internacional, en los flujos internacionales de capital también, tienen otro tipo de estructura interna, donde claramente tanto el mercado interno como el valor, o encuadrando un poco con lo que dice Nico, el valor y la calidad de las exportaciones que tienen estos países de alto valor agregado, no influye, no impacta de manera negativa, al igual que sí lo hacía en el caso de los países subdesarrollados. Por lo que, bueno, un poco los resultados que obtuve en esta investigación fueron básicamente que el proceso de crecimiento liderado por China tuvo al principio grandes avances en cuanto a crecimiento, mejoras de la balanza de pagos de los países subdesarrollados, pero estos no lograron cambiar la matriz productiva, un poco encuadrándonos lo que nos dice el estructuralismo, para cambiar esta calidad de las exportaciones, y justamente como se corrobora con los países desarrollados, que no impacten estos vaivenes de la economía internacional internamente y en una manera muy significativa, como fueron en los países exportadores de materia prima en general. Uno de los últimos resultados también es que existen nuevas divisiones dentro del desarrollo. Sudamérica en general tiene un nivel de subdesarrollo distanciado al de los países europeos, Estados Unidos, pero dentro del subdesarrollo podemos hacer tres grupos, donde Sudamérica se encuentra en primer lugar y algunos países de Asia en el segundo. La mayoría son países asiáticos traccionados por China y todo el proceso de crecimiento que llevó a cabo y que sigue llevando a cabo. Y en tercer lugar, los países africanos, que bueno, tienen una diferencia muy significativa respecto del segundo grupo, esto tomándolo en cuanto a niveles de ingreso per cápita, ¿no? De lo que sería el Producto Nacional. Y por último, bueno, en cuanto a los países desarrollados, en general se mantuvo la estructura de países a nivel mundial que viene desde hace mucho tiempo, solo con el pequeño detalle, digamos, de que bueno, los países de Europa del Este sí se incorporaron, pasaron de niveles más o menos intermedios, en gran mayoría por incluir y mejorar la calidad del valor agregado de sus exportaciones, a obtener en este último periodo niveles de ingresos per cápita elevados, y hasta alcanzando países como Alemania, Estados Unidos, es decir, entrando en el grupo de mejor bienestar, según tomando esta variable de PBI per cápita como lo que sería el bienestar de la población y lo que se cuentan las variables macroeconómicas. Así que bueno, eso un poco es. Bien, ahora cambiando un poco del eje del debate, vamos a entrar a una parte de lo que sería un poco la economía de la educación. La idea del trabajo como tal es generar un marco robusto, en primer lugar, que nos permita entender por qué muchas veces podemos justificar o afirmar que cualquier erogación que uno desarrolle en educación, formación o en salud puede implicar ser considerada como una inversión que aumente la renta futura de los agentes económicos. Principalmente cuando uno comienza a estudiar los temas vinculados a la economía de la educación, heterogeneidad salarial, encuentra que es un desarrollo relativamente moderno, que tiene su desarrollo a partir de los años 60 principalmente, de la mano de Gary Becker y
la teoría neoclásica mainstream del momento. Lo que buscan demostrar este grupo de autores es que cuando uno emprende un proceso de formación, lo que va a estar generando es generar un stock de capital, que va a ser denominado como capital humano porque es propio e intrínseco de la persona y no puede ser separada de esta. Y que como genera un aumento de la capacidad productiva, puede ser considerado como una inversión que aumenta la renta futura. ¿Cómo funcionaría de acuerdo a esto? Es el modelo básico. Lo que podemos observar es que al estar asentado en la teoría neoclásica y plantear la idea del mercado de competencia perfecta, donde tenemos información perfecta, no hay costo de transacción, el trabajador es heterogéneo, no hay plena movilidad del factor trabajo, podemos plantear que al salario estar condicionado por la productividad y como la educación es una herramienta que aumenta la productividad, la heterogeneidad salarial estaría demostrada por medio del ingreso, y esto es lo que daría de cierta manera diferencia entre los agentes y nos permitiría obtener por el diferencial de el ingreso la rentabilidad asociada a nivel educativo. Dentro de este desarrollo, un aporte sumamente importante va a ser el de Jacob Mintzar, que nos va a proporcionar la base teórica econométrica para poder llevar a cabo modelos que nos permiten estimar cuánto genera rentabilidad cada año educativo y la implicancia de la experiencia a su vez dentro del ingreso de la persona. Otra línea de investigación que surge posteriormente a lo tradicional que dio nacimiento a la economía de la educación y al desarrollo de la teoría del capital humano son los aportes de Spence y Arrow, que si bien siendo de cierta manera neoclásicos, critican algunos aportes de la teoría tradicional neoclásica, que es la información perfecta, que buscan mover el eje de debate planteando que la educación como tal no aumenta la productividad del trabajo, sino que lo que hace es generar una señal en el mercado de trabajo, tal que cuando uno va terminando su proceso educativo, su ciclo educativo, lo que va a obtener es una certificación, y lo que importa verdaderamente como tal es la certificación que uno tenga para demostrar en un mercado laboral que, como tiene información perfecta, se enfrenta a un problema de selección adversa, en donde al empleador no conocer las características del empleado recurre a un modelo de discriminación estadística y donde va a estar interesado en abonar un mayor salario a todas aquellas personas que cumplan con ciertas características que otorga la educación y que, como desconocen pero entienden por su conocimiento previo que ésta la tienen, abonan un salario superior. La tercera corriente de investigación más relevante en torno a la temática va a ser la que plantean aquellos que consideran que la educación como tal no va a tener un impacto monetario como tal, sino que va a estar más relacionada a impactos no monetarios. Es decir, la educación lo que va a generar es una mejora en la probabilidad de estar empleado y una mejora en la probabilidad de que el empleo que se accede sea de mejor calidad y a su vez que la tasa de precariedad y desempleo a la que se enfrenten los más educados es menor. De esta manera, lo que van a sostener este grupo de autores, que principalmente son Pior, John Knight y Zurov, es que la educación debería ser considerada como una herramienta clave y una condición necesaria para poder acceder al mercado de trabajo. Es decir, en las economías actuales ya no hay que pensar tanto quizás en un componente como la productividad tan difícilmente medible, principalmente en la economía de servicio, sino que tenemos que ver que la educación pasa a ser un requisito para que uno pueda acceder siquiera al mercado laboral o que pueda acceder principalmente a mejores condiciones laborales. Específicamente, en palabras de Pior, pueda acceder al mercado primario, que es un mercado que tiene estabilidad, altas posibilidades de progreso, que va a estar asociado a trabajo de jornada completa, con planes de formación, donde uno puede llegar a proyectar y planificar un ciclo de vida más virtuoso en comparación con un mercado secundario mucho más precario, alta inestabilidad laboral y mucha movilización laboral. Principalmente cuando se observan estas teorías, lo interesante que tiene es que nos permite ver un mismo enfoque, que es la rentabilidad de la educación, de distintas maneras y sacar distintas conclusiones para el caso de la Argentina, que específicamente el estudio se hace en el año 2017, porque al estar trabajando con variables monetarias lo que se busca siempre es tener valores estables, principalmente por las variaciones que eso puede tener los periodos de alta inflación. Pero principalmente las conclusiones que uno puede llegar es que para el caso de la Argentina en el año 2017 la rentabilidad de cada año educativa que emprende cada persona o que invierte una persona va a estar en torno al 8 o 9%,
que el ingreso varía hasta un 145% en los graduados respecto a una persona que tiene solamente el primario completo, que comparándolo con el secundario, el profesional tiende a tener un ingreso superior a un 70%, que la probabilidad, bueno, esta primera parte se desarrolla con lo que son el modelo de Mincer, que es la ecuación simple logarítmica, que estima cuánto varía el ingreso en función de los años de educación y la experiencia laboral de la gente. Y se apoya principalmente en la base de datos utilizada en la encuesta permanente de hogares, por si hay interés en replicar los enfoques. Con esto tenemos una relatividad de un 8 o 9% y esta heterogeneidad salarial, y posteriormente, si uno desarrolla modelos Probit que buscan medir de cierta manera la probabilidad de incidencia de un fenómeno en función de ciertas variables, lo que observa es que a mayor nivel educativo, más probabilidad de que la persona acceda a un empleo, ronda alrededor del 30%, principalmente la incidencia principalmente el título universitario para acceder al empleo, y un 60% es la incidencia de la educación superior en que el empleo sea de calidad, un número relativamente significativo. Y posteriormente también se puede observar que la tasa de precariedad a la que se enfrentan las personas con mayor nivel educativo baja significativamente, pasando de una media de un 50%, si tomamos el nivel educativo previo al universitario, a un 15% en el graduado universitario. Y a su vez la media del desempleo de los niveles educativos primario y secundario ronda un 6% y para los profesionales es un 3%. Por lo que todo esto nos permite entender y generar cierto marco que nos permita justificar el porqué de considerar las erogaciones en educación como una inversión que mejora el bienestar de los individuos. Bueno, yo cambio bastante rotundamente de tema. Principalmente, o sea, mi tema, como dijo Ivana, es estudiar la deuda pública de la provincia de Entre Ríos, y lo hice durante el periodo 2014-2019 porque fue la última ventana que tuvo la provincia y la Argentina para el acceso a los mercados de capitales internacionales. Entonces es por eso que se elige este periodo de estudio. Ya después vino la pandemia y vino la reestructuración de la deuda de la provincia en 2020 y bueno, no hubo más acceso a los mercados internacionales, por lo que es una etapa donde era difícil de poder comparar con la etapa anterior. Principalmente lo que se busca en esta investigación es tratar de ver cómo fue la evolución de la deuda pública durante ese periodo, y a través de esto también obtener ciertos indicadores y ciertos ratios que nos puedan llegar a decir si íbamos a estar a predecir eventos futuros de default o de riesgo crediticio, para que nos sirvan como herramientas para llevar adelante las políticas públicas y la gestión de la deuda pública. Es así que, bueno, tomamos la parte teórica de cómo fue evolucionando a través del tiempo las distintas escuelas del pensamiento y la teoría económica, cómo fue hablando sobre la deuda pública desde Smith hasta la nueva ortodoxia clásica. Entonces lo que nos vamos encontrando es que se pasa de una deuda, de hablar de una deuda, tomar a la deuda como una cuestión muy negativa en las escuelas clásicas, y de una visión de que el endeudamiento era o sea, que si había acceso al crédito, las escuelas clásicas decían que se incentivaba o sea, estábamos incentivando a los gobernantes a tomar préstamos, porque esto los dejaba gastar por encima de sus expectativas, por encima de sus recursos, a una visión más funcionalista de la deuda, donde la deuda se circunscribe más a el crecimiento, a otras metas que tenían que ver con el crecimiento económico y el desarrollo productivo.
En cuanto a lo que es los resultados de esta tesis, se dividieron en 3 partes. Una parte que se enfoca en la evolución de la deuda pública y su composición. En cuanto a esta parte, se estudió se crearon distintos gráficos e indicadores donde se puede ver en una primera instancia una deuda pública provincial muy volcada hacia lo que es deudas con convenios con la nación, que a partir del endeudamiento de la emisión de títulos públicos de la provincia en 2017 se vuelca hacia el sector privado. En cuanto a lo que es la moneda, digamos, del endeudamiento, se pasa de una deuda pública que estaba muy volcada en moneda local a una deuda pública en moneda extranjera, y, como dijimos, del sector público, una deuda que estaba preponderantemente en manos del sector público a una deuda que termina en manos del sector privado. Una evolución en cuanto al endeudamiento, si se lo medía en moneda extranjera, que debido a las fuertes devaluaciones que hubieron a partir de 2018 parece ser más bajo, pero que, dado que los ingresos de la provincia también son en moneda local, destruye también la posibilidad, digamos, de la provincia de hacer frente a este endeudamiento. Y si se lo mide, si se lo ajustaba por inflación, estábamos con unos niveles crecientes durante toda la etapa del endeudamiento. Después, una segunda etapa, una segunda apartado, digamos, de lo que son los resultados, donde fuimos a analizar los hechos estilizados. O sea, tratamos de contrastar lo que decía la teoría económica o las distintas hipótesis que planteaba la teoría económica con lo que hallamos, digamos, en los hechos empíricos, digamos, y en los datos que fuimos recabando. Por ejemplo, el hecho que planteábamos al principio de que el incentivo que había para gastar más cuando se tenía acceso al crédito, cuando lo contrastamos no nos encontramos con eso. En 2017, que fue el año donde se emite los títulos públicos, la provincia tiene uno de los niveles de déficit más bajos dentro del periodo estudiado. Después nos encontramos con que la teoría proponía que la deuda podía ser buena si se utilizaba para gastos que repercutan en beneficio de las generaciones futuras. Tampoco se ve que se haya tomado esa recomendación por parte de la provincia, porque cuando se comparaban las variaciones en el gasto de capital con las variaciones con las variaciones en la deuda pública crecía durante todo el periodo y las variaciones en el gasto de capital no acompañaban eso, por lo que pudimos suponer que la deuda en realidad se destinó más a compensar gasto corriente. Y ya en el tercer apartado, digamos, de lo que fueron los resultados, lo que pudimos ver es que la deuda pública de la provincia, en cuanto a lo que son los ratios e indicadores que marcaban la sustentabilidad de la deuda pública de la provincia, analizando con un indicador que se llama el indicador de Blanchard, que lo que nos da es la diferencia entre el superávit que se hubiera necesitado para mantener constante el ratio deuda PBI, o en este caso PBG, porque estamos hablando de la provincia, comparado a ese superávit necesario con el superávit que realmente tuvo la provincia, o déficit que realmente tuvo la provincia. El indicador daba en una primera instancia, hasta 2016, nos daba que era, hasta lo que fue 2014-2015, que se corta en 2016, nos daba que la provincia era solvente, era sustentable, digamos, la deuda provincial era sustentable,
y esto a partir de las nuevas políticas a nivel nacional que se ven por parte del gobierno nacional, en la salida de la provincia a tomar crédito en el mercado internacional y el cambio en la composición de la deuda hacen que la deuda provincial deje de ser sustentable. Lo mismo se ve en otros ratios, como pueden ser el indicador de saldo de deuda sobre ingresos corrientes. Se ve también que a partir de 2016 la provincia tiene complicaciones para empezar a hacer frente, digamos, a la deuda que tenía. O sea, no es que en ese momento ya tenía complicaciones, pero el ratio se mostraba deterioros. Y bueno, con esto fuimos a las conclusiones que podíamos ir a arribar. Es que en una primera instancia había deterioros cualitativos en cuanto a la composición de la deuda, que por ejemplo, como dijimos, digamos, se pasaba de una deuda de convenio nacional a una deuda con tenedores privados, a una deuda en moneda local, a una deuda en moneda extranjera, que mostraba deterioros cualitativos, que la provincia se alejaba por ahí de las categorías más benignas en cuanto a la cualidad de la deuda, y se pasó a ser más riesgosa en ese sentido. En cuanto a los hechos utilizados o a las propuestas teóricas, vimos que la deuda de la provincia no tomó mucho las recomendaciones teóricas en cuanto a inversiones de capital, pero sí tuvieron cierta prudencia a la hora de los déficits fiscales, y no se exacerbaron, no se profundizaron los déficits por el hecho de tener acceso al financiamiento. Y en cuanto a los indicadores de solvencia de liquidez y de sustentabilidad, vemos que fueron efectivos, digamos, para predecir lo que pasaría después, que es la reestructuración de la deuda pública en 2020, el default de la deuda provincial, por lo que en este sentido concluimos que sería una buena herramienta, digamos, para ser tomada como para gestionar las políticas públicas, gestionar los créditos de la provincia de Entre Ríos. Así que nos pareció interesante, digamos, y dejarlo planteado como herramienta para que puedan ser tomadas por los gobernantes, digamos, y tener una buena gestión del crédito que nos permita evitar futuras situaciones de default. Bueno, muy bien, muchas gracias a los 5 expositores. No sé si lo tenemos a Franco. Sí. Bueno, gracias Franco, gracias Nico, muchas gracias Manuel y Damián. Muchísimas gracias por las exposiciones. A modo de cierre, muy sintético, porque lo interesante es lo que han podido manifestar y expresar los chicos, contar respecto de sus tesis de grado presentadas y defendidas este año 2024. Pero bueno, podemos decir que de todos los objetos de estudio posibles o dables de ser analizados y estudiados, entre las 5 tesis podemos redondear en 3 temas, ¿sí? Uno es desarrollo productivo con sus diferentes especificidades en cada uno de los trabajos. Desarrollo productivo enlazado con categorías como son desarrollo económico, tanto local como regional. Cada uno con sus especificidades, les decía. Y en el caso de Franco, él detalló mucho la importancia de los actores sociales, de la sociedad civil, de la sinergia en pos del desarrollo, del impacto que esa acción de la sociedad civil y también de las políticas públicas estatales que hubieron en el desarrollo a nivel local de la ciudad de Gualeguaychú puntualmente, dando cuenta de que ha sido una investigación de índole socioeconómica, podríamos decir. El caso de Nicolás, bueno, ampliando un poco más la órbita de estudio, ya yéndonos a nivel de las cadenas agregadas o cadenas globales de valor,
la localización o la identificación de lo que son sectores productivos claves y socios comerciales claves para la integración económica, y a partir de ahí, de ese trabajo, surgen nuevas categorías con relación al trabajo o a los trabajos presentados por los compañeros, categorías como son, bueno, sectores productivos clave, integración económica, también algunos desafíos estructurales que tiene la Argentina en razón de su estructura productiva, su matriz exportadora, su estructura productiva basada en los alimentos, ¿sí? en las agroexportaciones, que por ahí restringen su capacidad, la capacidad que tenemos a nivel nación como para avanzar hacia eslabones de mayor valor agregado en lo que es todas las cadenas globales de valor. Y continuando también dentro del mismo eje de desarrollo productivo, el trabajo de Manuel Andino incorpora también conceptos diferentes, si bien también basado en la teoría estructuralista como Nicolás, pero bueno, un poco más trabajado desde la diferencia que hay entre países periféricos y países centrales y cómo el sector externo impacta en el dinamismo de esos países, ¿no? Como la importancia de lo que es la balanza de pagos, la cuenta capital y financiera, la cuenta corriente, en lo que es el dinamismo de cada una de las economías, partiendo, como les decía, de esa diferenciación entre países periféricos y países centrales desde la teoría estructuralista. Es decir, el desarrollo productivo es un espacio o un objeto sumamente rico de estudio posible o dable de ser abordado desde diferentes aristas, como lo han mostrado estos tres graduados que hicieron sus primeras presentaciones, y por supuesto abren la puerta para futuras investigaciones, ¿sí? Entonces, estimular en ese sentido es tan amplio, tiene tantas aristas que las investigaciones, bueno, se invita a continuar en este sentido. El segundo gran objeto trabajado por los graduados este año, en este caso por Manuel, ha sido el mercado laboral y el rol de la educación como un factor clave para no solo de ascenso social, sino también de inserción en el mercado laboral. Hablamos de la economía de la educación, ¿sí? La economía de la educación y las distintas teorías del mercado laboral, del mercado de trabajo, la teoría de capital humano de Gary Becker, que bueno, apuesta a que cuanto más años de educación tenemos, mayor es la productividad y por lo tanto el salario. Una teoría que nace también en el seno de si se quiere, de las mismas iniciales, que habla de la señalización en el mercado de trabajo, es decir, ante la información imperfecta, ante no conocer las características del trabajador, pensar que un título universitario, por ejemplo, puede ser una señal de ciertas cualidades y no es la productividad en ese caso la que incrementa el salario, sino este título, esta señalización. Y bueno, las conclusiones, la verdad, del trabajo que ha hecho Manuel ha sido contundente en el sentido de decir, bueno, a ver, a mayor año de educación, menor probabilidad de precariedad laboral, menor tasa de desempleo. Los universitarios son los que mayores recaudos educativos obtienen. Otro objeto de estudio importante para seguir siendo analizado en futuras investigaciones. Y por último, bueno, con Damián hemos mirado en la arista o la óptica de trabajo, porque tiene más que ver con una cuestión financiera, ¿sí? Nos hemos ido hacia las finanzas, en este caso el estudio de la deuda pública a nivel de la provincia, y ahí aparecen nuevos conceptos diferentes a los abordados por los otros trabajos, las otras tesis, porque justamente tienen que ver con esto, con las finanzas, y ahí aparecen índices y ratios, como decía Damián, importantes tal vez para la gestión pública, ¿no? Ratios que tienen que ver con la relación entre el aumento de la deuda y el Producto Bruto Geográfico, por ejemplo, ¿sí? Índices de riesgo, de sustentabilidad de deuda, la posibilidad de pensar en que una deuda sea sostenible o que haya un deterioro financiero y tengamos que reversionarla o reestructurar la misma. Entonces, dentro de los factibles o posibles objetos de estudio, que son disímiles y muchísimos, se han abordado que este año 3
de una manera muy rica, de una manera no solapada, sino diversa, amplia. Invitamos a continuar con estas investigaciones a los futuros graduados y también a los graduados actualmente, que sabemos que pueden trabajar en proyectos de investigación acá en la facultad y aportar todos los conocimientos que la carrera les ha brindado y que han, por supuesto, sabido aprender y llevarse con usted. Bueno, les damos las gracias. Una vez más, nos encontramos en el canal de YouTube de la facultad, ¿sí? Para poder seguir conversaciones en torno